¿Qué y cómo se hace? Es una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo? Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? En este programa donde recorremos el país para mostrarles nuestra industria nacional. En ese sentido, hoy llegamos una vez más hasta la querida ciudad de Areguá, donde vamos a conocer el proceso de fabricación de esto que tengo a mis espaldas. Una de las piezas más utilizadas por las grandes tiendas de ropas nacionales para exhibir sus productos en sus vidrieras. Estamos hablando de la empresa Stampf Maniquíes, una empresa que los está fabricando desde hace 58 años. Así es que con mucho material para mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. En prácticamente todos los grandes centros de compras de prendas de vestir del país y el mundo, siempre encontraremos unas figuras con forma humana, a veces con o sin extremidades, que sirven para mostrar o exhibir prendas de vestir. Por supuesto, estamos hablando de los maniquíes. Hoy visitamos a la familia Stampf, 3 generaciones que vienen dedicándose a su fabricación desde hace 58 años. Hoy fabrican maniquíes en fibra de vidrio con modelos propios y exclusivos, además de realizar restauraciones, refacciones, etc., transformando antiguos maniquíes y o bustos que algunos clientes poseen en figuras exclusivas. Pero antes de mostrarles cómo lo fabrican, vamos a conocer un poco más de esta extraordinaria historia y sus inicios, conversando brevemente con la señora Marta de Stampf, quien junto a su esposo e hijos son los actuales administradores de la empresa. Primordialmente propietaria, yo soy un poco heredera de la propiedad en este momento. El propietario es mi marido y mi suegra, ¿verdad? Que si bien en este momento no está acá con nosotros por sus circunstancias de salud, ella todavía está viva y es ella la que comenzó, ella y mi suegro, ¿verdad? La señora Margareta Mohachi de Stampf y Michael Stampf, un matrimonio húngaro que llegaron al Paraguay en las circunstancias como muchos otros extranjeros, ¿verdad? Inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial, una inmigración muy extraña de los húngaros en Paraguay, muy corta, muy chica. Este matrimonio, luego de quedar un tiempo en Asunción, recala en Areguá. Como ella siempre dijo, por el romanticismo que tenía la ciudad, fueron atrapados y quedaron hace casi 60 años en este pueblo. Y por las circunstancias posteriores a cualquier matrimonio joven venido en aquella época, comienza el hambre y el problema de cómo ganarse la vida. Y ellos eran un matrimonio muy jovencito, sin ideas de muchísimas cosas, entonces comenzaron haciendo muñecos en papel maché. Contaba mi suegro que una señora, también extranjera en Asunción, le ponía los vestiditos, le había solicitado que ellos hagan las cabecitas y las manos. Ella ponía los vestiditos y venían muñecas en Asunción. Al principio dice que fue desastre, se les podrían las muñecas, se les descomponían las masas, la gente le engañaba con las masas de papel maché. Areguá, no hay que olvidarse, es una ciudad llena y plena de artesanos por la artesanía. Entonces, bueno, de ahí ellos empezaron a jugar con las muñecas. De ahí fueron conociéndolos en ese pequeño Asunción de antes como los muñequeros de Areguá, porque mi suegro vendía también las muñecas en las calles de Asunción. Un día un señor judío, el propietario de una gran tienda en Asunción, le dice: vos que sos muñequero, me vas a poder arreglar una muñeca grande. Él acababa de traer, creo, de París o de Italia, una manequín y estaba rota y se la había dado para que arregle. Él vino llegando a Asunción y le dijo Greta que eso era imposible, que ellos no hacían eso. Y
No, dice, tenemos que arreglar porque mira, estas cosas son lindas, a lo mejor nos ponemos a hacer esto. Y así comenzó, ¿verdad? Arreglaron aquella primera muñeca, vaya a saber con qué materiales, y entonces a Mijail no se le ocurrió nada mejor que sacarle el molde al cuerpo de su señora, porque era una hermosa mujer, mi suegra, la puso al sol en un molde de yeso y le sacó el molde a mi suegra. Y tengo entendido que de aquel molde sí se hicieron unas primeras maniquíes con mezcla de papel maché, ¿verdad? Años de mucha búsqueda en manos de los dos, fueron reconociendo materiales, conociendo otras cosas y acabaron haciendo los maniquíes ya con moldes de cemento muy grandes, son unos bloques de cemento muy grandes que aún permanecen en la casa de mis suegros, y la base era en lona arpillera y yeso. Esos maniquíes aún se lucen en algunas vidrieras de Asunción y llevan más de 45 a 50 años en vidriera en 2 casas muy antiguas de Asunción. La técnica que hoy en día utilizamos no es ni más ni menos que cualquier técnica que se utiliza en otras fábricas internacionales de maniquíes. Es el laminado manual, el armado manual, solamente que hay pequeñas maquinarias que ayudan más a una producción más masiva, pero ahí habría que tener una mayor cantidad de moldes por pieza, por ejemplo. Nosotros tenemos por cada pieza un solo molde. También se contiene mucho más personal. Todas las fábricas de maniquíes en el mundo en este sistema utilizan también mucha mano de obra, ¿verdad? Nosotros actualmente estamos sacando 30 piezas semanales, lo que hace a un 90 y hasta 100 piezas cuando ponemos un poco más de personal y más piezas pequeñas en el trabajo, ¿verdad? No mantenemos esa producción constante, repito, por la ausencia de capital. Jugamos un poco, hay veces, con el capital, entonces hay veces hacemos más laminado y no. Sería lo ideal hacer la producción máxima que sí damos de 90 a 100 piezas mensuales. Una cantidad realmente maravillosa para lo que hacía 4 años atrás lográbamos hacer 20 a 25 piezas mensuales, ¿verdad? Entonces alcanzamos, si bien un nivel de producción óptimo, pero bastante forzadamente, muy manualmente y con bastante sacrificio en el trabajo en sí, por como ustedes van a ver, ¿verdad? Para el inicio del proceso, nos trasladamos hasta el taller principal de la empresa, donde en grandes estanterías se tienen todos los moldes diferentes y se realizarán los procesos necesarios para la fabricación de los maniquíes. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Bueno, estamos ya aquí en el sector de elaboración de los maniquíes en el taller, ¿verdad? En compañía de Federico, que es el responsable de este sector. ¿Cómo estás, Federico? Antes que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias por la visita a ustedes, ¿verdad? Y tenemos exactamente en existencia casi 80 a 85 moldes más o menos en existencia. Y, o sea, en producción, normalmente esa es la cantidad que manejamos. Para empezar el proceso de fabricación de un maniquí, ¿cuáles son los pasos que se realizan? ¿Por dónde se inicia todo? Se inicia por un proceso de encerado de maniquín del molde. Se inicia por un proceso de limpiado del molde. Después se pasa para el proceso de encerado del maniquín y se pasa a un proceso de unión. Se une el maniquín y eso se despega. Vienen 2 partes. De ahí eso pasa al área de terminación. Para nuestro ejemplo, los operarios han elegido el modelo M32. Primeramente, se realiza el proceso de laminación del molde del maniquí, que se inicia realizando la limpieza y encerado del mismo. Se pasa una cera desmoldante que ayudará a que el material denominado yelco, que es el que dará la superficie lisa y exterior del maniquí, no se pegue por el molde. El material utilizado es una cera especial importada del Brasil, pasándose entre 2 a 3 manos distintas, verificando que sea aplicada correctamente por cada sector, incluyendo los bordes donde irán pegados ambas caras del molde. Cada molde tiene una pieza frontal y posterior que se pegarán entre sí. Este trabajo se realiza por cada una de ellas, las del cuerpo principal, los brazos, las manos y la cabeza. Finalizado el encerado y siguiendo con el proceso,
se prepara el yelco. Este es un material especial que, como dijimos, dará la superficie lisa exterior del maniquí. Para prepararlo, se lo mezcla con una resina para hacerlo líquido. Luego, se le agrega un talco industrial que hace que el líquido sea un poco más espeso y no se corra por el molde, a la vez de darle un poco más de resistencia. No existen proporciones establecidas para la mezcla, solo la define la experiencia y el conocimiento del operario. La gran mayoría de los moldes son de color verde, por lo que el color rojizo del yelco es prácticamente común para todo tipo de maniquíes, ya que permite identificar perfectamente cualquier falla o burbuja de aire que pueda quedar en el momento de la aplicación del laminado que vamos a conocer. Con un pincel, literalmente, se va pintando con el yelco la parte interior del molde y no así en los bordes. Mientras se lo va haciendo, el operario debe ir observando detenidamente que no vayan quedando defectos o burbujas, a la vez de cuidar la uniformidad en la aplicación. Esto también se realiza con los moldes de todas las piezas en ambas caras y se esperan 15 minutos para un secado adecuado. Posteriormente, pasamos al siguiente paso. Con el yelco todavía un poco húmedo, se pasa a colocar la fibra de vidrio 225, la adecuada para este trabajo. Hay que ir cubriendo perfectamente los espacios, colocando la fibra de modo tal que prácticamente desaparezca el color rojo del yelco. Este recubrimiento se debe realizar a ambos lados de cada molde, incluyendo los brazos, manos y cabeza. Para el caso de los maniquíes, es suficiente recubrir con una sola capa. Otros tipos de trabajos requieren de 2 o más capas de fibra de vidrio. Para las manos, la fibra se corta en tiras del tamaño de los dedos, de modo que sea más fácil la colocación. Después de que todos los moldes ya tengan debidamente colocada la fibra, es el momento de aplicar la resina. Recubriéndolo con un pincel, se logra que el yelco y la fibra se unifiquen y que al secarse quede como un material resistente y a la vez flexible a la hora de recibir un golpe, una caída, etc. La resina se va aplicando uniformemente hasta cubrir en forma perfecta toda la superficie de la fibra. Esto se repite en cada una de las piezas componentes, dejándolas secar convenientemente por aproximadamente 15 minutos. Transcurrido este tiempo, se procede a cortar el remanente de fibra de los bordes del molde con una herramienta filosa. Es importante eliminarlos totalmente, ya que de no hacerlo en forma adecuada, impedirá que los moldes puedan pegarse correctamente entre sí, conspirando contra la buena calidad y terminación del maniquí. Después de que todas las piezas están preparadas con el yelco, la fibra y la resina, resta solamente unir a cada cara del molde con su par opuesto, para que las piezas del maniquí en su interior puedan pegarse o adherirse entre sí, formando una sola pieza. Para el efecto, se debe colocar una masilla especial en los bordes de cada uno de ellos. La masilla es elaborada en la empresa y está compuesta de resina, talco industrial y en ocasiones partículas de fibra de vidrio que ayudan a ganar dureza en la masa. El operario prepara la misma, mezclándola hasta alcanzar la consistencia adecuada y la va colocando cuidadosamente a lo largo del borde y en forma consecutiva, cuidando de no dejar espacios entre una aplicación y otra, repitiendo este procedimiento en todas las piezas en un trabajo que requiere de mucha paciencia. Están listas, resta solamente colocar el molde frontal con el posterior. Para el caso del cuerpo principal, se coloca el molde superior sobre el posterior, que ya está sobre la mesa de trabajo. Igualando los bordes, se van colocando los tornillos que ejercerán la presión adecuada para unirlos apropiadamente. Se aplica una cierta presión y se los dejará actuar por un tiempo que oscila entre 30 a 60 minutos.
El procedimiento es el mismo para cada una de las piezas. Transcurrido el tiempo requerido, los tornillos son retirados de los moldes. Después de sacar algunos, se aplican pequeños golpes con un mazo de plástico a fin de que el molde se despegue correctamente del maniquí ya formado en su interior. Se sacan los últimos tornillos y la tapa de ambos pies quedan libres. Igualmente, se aplican pequeños golpes a lo largo del cuerpo para que interiormente se desprenda el maniquí. Se sacan los últimos tornillos y con ayuda de un destornillador se van separando cuidadosamente ambas caras del molde. Luego, el molde posterior es extraído exitosamente y ya vemos el maniquí formado. Para sacar el molde frontal, se van alternando el destornillador con el martillo plástico, aplicando siempre suaves golpes que despeguen el maniquí del molde. Finalmente, después de minutos, ambos moldes son retirados totalmente y el maniquí ya tiene su forma definitiva. Hacemos lo mismo con las manos, los brazos y la cabeza del maniquí. Terminado el laminado del maniquí, este es trasladado hasta el sector donde realizaremos el siguiente proceso, el pulido. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Con el maniquí y las demás piezas ya formadas, ahora debemos realizar el pulido y lijado de las rebabas resultantes de la masilla, además del proceso de armar dichas piezas en el maniquí. Primeramente, se trabaja sobre el cuerpo principal. Con un esmeril se van puliendo y gastando las rebabas sobrantes de la unión de la parte frontal y la posterior del maniquí. Este trabajo hay que hacerlo cuidadosamente, ya que se debe cuidar el no gastar más de lo necesario. De igual forma, todas las demás piezas pasarán por ese mismo proceso. La cabeza es una de las más delicadas, ya que se debe tener especial cuidado en lo que será el rostro del maniquí. En las manos se trabajan con mucha paciencia cada una de las puntas de los dedos. Además, hay que separar cada dedo del otro metiendo el esmeril en los espacios. Luego, se prepara una pequeña cantidad de masilla y se coloca el dedo pulgar en ambas manos. Con ayuda de un pequeño molde, se marca la forma del agujero que se debe hacer a continuación, el cual servirá de anclaje al bulón que sujetará el brazo. Se marca el sitio donde iniciar la perforación y se inicia el trabajo con un taladro y una pieza esmeril especial. Una vez perforado, se corrigen los defectos y se eliminan las rebabas con una pequeña sierra. Con esta misma herramienta, se van cortando las partes rectas del agujero. Terminado esto, se van emparejando los bordes con una lima, eliminando las partes filosas. Poniendo la trasluz, se marca la circunferencia del brazo sobre una plancha de fibra de vidrio. Se la corta y se marca en ella nuevamente el lugar donde irá colocado el bulón y luego se perfora. Se coloca el bulón dejando un pequeño espacio entre la cabeza y la plancha. Se coloca la tuerca y se presenta en su sitio. Preparando más masilla, procederemos a unir las manos al brazo y a la plancha redonda que acabamos de fabricar. Primero, se impregna con masilla la rosca del bulón para fijarlo a la plancha. Luego,
se masillan los bordes del brazo para finalmente unirlos a su respectiva plancha redonda. Se presiona fuertemente y la masilla sobrante se esparce en los costados. Una vez secos, se colocan en su lugar y los brazos y manos están listos. Solo restará pulirlos levemente para alisar las uniones. Para colocar la cabeza, también se pule lo que sería el cuello. Se coloca masilla a este sector y a la cabeza y se la coloca en su lugar definitivo, esperando un corto tiempo para que se seque lo suficiente como para soportar su propio peso. Se deja secar por 15 minutos más y se lleva al siguiente proceso. Una operaria pasará un enduido acrílico al agua por las partes ásperas y sin un buen acabado, para luego lijarlas y obtener una superficie unificada del maniquí. Primero se lija íntegramente las uniones con una lija 80, dejándolas lo más lisas posible. Luego se aplica el enduido acrílico por todas las uniones. Se deja secar y se lija nuevamente con una lija de 220 a 180 y finalmente con una lija 0 para eliminar las ranuras y dar un acabado perfecto, y que al momento de la aplicación de la pintura se tenga una superficie con una sola textura. Después de lijarlo completamente y limpiarlo de los restos de polvo, solo resta trasladar el maniquí hasta el sector de pintura. Primeramente, se aplica una pintura de fondo que va a servir de base a la pintura definitiva del maniquí. Además, esta pintura de fondo ayuda a detectar imperfecciones que pudieron haber quedado después del aplicado del enduido, las que se corrigen nuevamente en caso de presentarse. Después de pintarlos, se los coloca al sol colgando de un alambre a fin de dejar secar la pintura. Luego se pone el maniquí de cabeza y empieza a aplicarse la pintura base. La misma es de secado rápido y el operario va girando el maniquí a medida que avanza en la pintura. Y mientras observamos pintar al operario, es oportuno comentarles que el nombre de maniquí deriva de la palabra francesa mannequin y que originalmente servían de modelo a los artistas plásticos. Recién a partir del año 1830 se lo introdujo en el mundo de la moda. Finalmente, y después de terminada la pintura base o fondo, se pone el maniquí terminado en el pedestal, se colocan los brazos y resta nada más esperar al cliente, quien definirá el color definitivo de la pintura. Y pensar que muchos de nosotros pensábamos que los maniquíes eran fabricados en otro país. Espero que el programa de hoy haya sido el agrado de todos ustedes y nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, es el canal de la familia. Si Dios así lo permite. Hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo?